El monte Katahdin no es un lugar acogedor en pleno invierno. Elevándose sobre el Parque Estatal Baxter, es la cima más alta de Maine y una subida brutal, incluso en condiciones favorables. Pero cuando el invierno reclama por completo la montaña, se convierte en una bestia totalmente diferente. Hostil, impredecible e implacable. Los excursionistas experimentados conocen las historias. Tormentas repentinas atrapando a los escaladores, senderistas que desaparecen sin dejar rastro, sonidos extraños que incluso los guardabosques más curtidos despachan con una risa nerviosa. Ben Coik y yo ya habíamos conquistado terrenos difíciles antes. Éramos amigos desde la secundaria, escaladores experimentados de Vermont con cumbres en los rocosos y en los Adirondacks bajo nuestro cinturón. El monte Katahdin era nuestro nuevo desafío, planeado meticulosamente para mediados de enero, una oportunidad para empujarnos un poco más allá de lo que habíamos ido hasta entonces. Tal vez demasiado lejos. La mañana que llegamos a Roaring Brook, el cielo ya estaba pesado, y el aire frío atravesaba las capas de ropa térmica, como burlándose de nuestro esfuerzo por prepararnos. El guardabosques apostado en el inicio del sendero nos estudió el rostro con cuidado, bajando la mirada a nuestro itinerario. «Saben que viene una tormenta de nieve esta noche», dijo, con los ojos midiendo nuestra determinación. «No hay nadie más allá arriba. La visibilidad podría caer a nada en cuestión de minutos». «Estamos preparados», respondió Ben con seguridad. «En el peor de los casos nos refugiamos en Chimney Pond y esperamos a que pase». El guardabosques frunció el ceño, pero al final cedió. Firmamos el libro de registro, reconociendo que tal vez no sería posible rescatarnos si la tormenta nos atrapaba. Luego, sin más ceremonia, partimos. Desde el primer paso en el sendero, el silencio nos envolvió. Un silencio espeso, aplastante, interrumpido únicamente por nuestras botas crujiendo sobre la nieve y el silbido constante del viento entre los pinos dispersos. Las laderas del Katahdin se alzaban grises y desnudas contra el cielo. Caminamos durante horas, metódicos, empujando a través de la nieve cada vez más profunda hasta alcanzar una cresta cerca de Chimney Pond. De pronto, Ben se detuvo en seco, observando algo en la nieve al costado del sendero. «Hey Miles, ven a ver esto», me llamó, haciéndome señas. Había una sola huella de raqueta de nieve marcada profundamente en el polvo blanco, mucho más grande que las nuestras, desviándose fuera del sendero y desapareciendo de golpe en el borde de una ciénaga congelada. No había otras huellas que llegaran ni que se alejaran de allí. El estómago se me tensó, de manera ligeramente irracional. ¿Podría ser alguien que se dio la vuelta?, aventuré, sin mucha convicción. Ben negó con la cabeza, escéptico. ¿Alguien enorme y solo aquí arriba, con este clima? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, mientras seguíamos adelante. Al caer la tarde, Chimney Pond nos recibió blanco, desolado, vacío. Armamos nuestra tienda y nos refugiamos adentro, mientras el viento aumentaba constantemente y la nieve golpeaba las delgadas paredes. La noche cayó rápido, tragándose la montaña. Horas más tarde, alrededor de las 3 de la mañana, algo me despertó de golpe. Mis oídos forcejeaban contra el rugido del viento, intentando dar sentido a un sonido inquietante. Una respiración profunda, lenta, rítmica, justo afuera de la tienda. Desperté a Ben con un codazo, llevándome un dedo a los labios. Sus ojos se abrieron al instante, alerta de inmediato. «¿Lo oyes?», susurré, apenas audible por encima del viento. Ben escuchó con atención, y su respiración se entrecortó al registrar el sonido. Con cuidado, abrimos el cierre de la tienda y apuntamos nuestras linternas hacia la tormenta. Nada. Solo nieve arremolinada, intacta alrededor de nuestro campamento. Ben volvió a entrar, visiblemente alterado. «¿Qué demonios fue eso?». No tuve respuesta.
Nuestros alientos formaban nubes fantasmales dentro de la tienda. Ninguno de los dos volvió a dormir esa noche. Esperamos en silencio a que amaneciera, cada minuto estirándose eternamente. Por la mañana, la respiración había cesado. El mundo afuera estaba brillante, pero muerto. Mientras preparábamos café y nos obligábamos a comer, Ben intentó racionalizar lo ocurrido. «El viento hace cosas raras aquí arriba», dijo, aunque ninguno de los dos lo creía realmente. La tormenta empeoraba, paredes de nieve blanca cubriendo la vista casi por completo. Aún así, decidimos quedarnos una noche más, esperando que al amanecer se abriera una ventana de calma. Tratamos de ignorar el peso persistente del miedo, pero la sombra del Katahdin se hacía más grande a cada momento, y yo no podía sacudirme la sensación de que no estábamos solos. Ese día casi no salimos de la tienda. La tormenta rugía con más fuerza, azotando la nieve contra las paredes de nylon y borrando todo más allá de unos pocos metros. La temperatura se desplomó, cayendo muy por debajo de cero. Incluso envuelto en capas de aislamiento de última generación, sentía un frío que me calaba hasta los huesos. A las primeras horas de la tarde, me obligué a salir para aliviarme. Cada fibra de mi cuerpo se resistía a dar un paso hacia la tormenta, pero la necesidad ganó. Abrí la tienda y lo lamenté de inmediato. El viento me golpeó como una fuerza física, robándome el aire de los pulmones. Avancé tambaleante, empujando a ciegas contra la ventisca, y entonces, al girar hacia un grupo de pinos, me detuve en seco. La sangre se me heló al instante en las venas. A unos 50 metros de distancia había un ciervo muerto, completamente congelado, erguido sobre sus patas traseras. Su cabeza estaba inclinada de manera antinatural, con los ojos oscuros abiertos de par en par, vidriosos y cubiertos de hielo. La nieve se le pegaba rígida al pelaje. Parecía como si hubiera muerto de pie, preservado de forma imposible y perturbadoramente posado. «¡Ven!», grité, con la voz quebrándose contra el viento. Él salió de la tienda, tenso al ver mi rostro. «¿Qué pasa?», se lo señalé sin palabras. Entrecerró los ojos y al distinguirlo, se le agrandaron. «Eso es un ciervo». Nos acercamos lentamente, la nieve crujiendo bajo nuestras botas. Cuanto más próximos estábamos, más grotesca se volvía la visión. El animal no mostraba heridas, ni sangre, nada que explicara por qué o cómo había terminado allí. Congelado en posición vertical, con un nudo de terror clavado en mi estómago. «¿Quién podría haber hecho esto?», murmuró Ben. «¿O qué?», dije sombríamente. Ben negó con la cabeza, mirando nervioso hacia los árboles. «Tal vez sea una broma macabra, cazadores o algo así. Quizás ya estaba muerto». No lo creía más que él, pero ninguno de los dos quería considerar la alternativa. Regresamos rápido a la tienda. La noche llegó temprano, con una oscuridad absoluta. Alrededor de las 9, algo presionó suavemente contra la tienda, empujando la tela hacia adentro. Los ojos de Ben se abrieron de golpe, llenos de alarma. «Eso no es el viento», susurró con la voz ronca. Otra presión, más fuerte esta vez. Se me cortó la respiración en la garganta. Afuera, unos pasos pesados se movían lentamente alrededor del perímetro, hundiéndose en la nieve con una deliberación inquietante. Cada pisada caía con peso, claramente audible a través de la delgada tela de la tienda. «Asómate afuera», susurró Ben con la voz temblorosa. Ninguno de los dos se movió. El miedo nos mantenía clavados en el lugar. Al cabo de un rato, los pasos se detuvieron, reemplazados por ese mismo sonido terrible. Aquella respiración profunda, lenta, inconfundiblemente cercana. Poco después de la medianoche, Ben comenzó a murmurar incoherencias mientras dormía. Lo sacudí para despertarlo, presa del pánico, y cuando abrió los ojos, sonrió con un aire soñador. «¿Lo escuchaste?», murmuró suavemente.
Alguien afuera me está llamando por mi nombre. Lo tomé de los hombros con fuerza. Ben, escúchame. No hay nadie afuera. Tenemos que mantener la calma. Pero él sacudió la cabeza, todavía con esa leve sonrisa en los labios. Dicen que tienen algo que mostrarme. Las paredes de la tienda volvieron a hundirse hacia adentro, más fuerte esta vez, como si algo grande las rozara a propósito. El corazón me retumbaba en el pecho. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, en silencio, respirando apenas, esperando a que lo que estuviera afuera se marchara. Cuando la pálida luz de la mañana finalmente filtró la tela, busqué mis botas. «Tenemos que bajar de esta montaña», le dije a Ben con urgencia, pero él no se movió. Se quedó allí, con la mirada perdida en el vacío, mientras una sonrisa ausente se extendía lentamente por sus labios. «Quiere que vea», susurró, con los ojos distantes, desenfocados, y antes de que pudiera sujetarlo, Ben se puso de pie y salió descalzo a la nieve, con la mirada vidriosa y el rostro sereno. «Ben», grité, tropezando detrás de él. Pero cuando salí, la nieve cegadora giraba a mi alrededor y él ya había desaparecido en la tormenta, tragado por los árboles sin dejar rastro. El pánico me estalló en el pecho, dominándolo todo, mientras miraba la blancura giratoria donde Ben se había desvanecido. Mi mente me gritaba que me moviera, que lo siguiera, que lo jalara de vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Pero la tormenta lo engullía todo. Al principio había huellas, profundas y erráticas, pero pronto se torcieron en una espiral desconcertante que no tenía sentido. Mezcladas con las marcas familiares de sus botas, había depresiones más largas, más anchas, huellas descalzas, hundidas profundamente en la nieve, avanzando junto a las suyas. El frío me mordía dolorosamente los dedos, pero la adrenalina me mantenía insensible, empujándome hacia adelante. Avancé tambaleante entre los montones de nieve cada vez más espesos, gritando su nombre hasta que la garganta me ardió. La ventisca sepultaba todo sonido bajo sus ráfagas implacables, aislándome por completo. Tras 10 frenéticos minutos, las huellas se volvieron imposibles de seguir, superpuestas y girando en círculos, cruzándose como si Ben hubiera estado persiguiendo o siendo perseguido por algo que no lograba comprender. Me detuve, temblando y exhausto, con la nieve acumulándose en mis pestañas. Sabía que continuar a ciegas dentro de la tormenta era una sentencia de muerte. Mi amigo estaba allá afuera, perdido en la locura de la furia del Katahdin. Pero no tenía elección. Sobrevivir significaba retroceder. Me forcé a regresar hacia la tienda, apenas un borrón azul desvaneciéndose entre lo blanco. El corazón me dio un vuelco al acercarme. De pie otra vez, erguido de manera imposible justo frente a nuestro campamento, estaba el cadáver del ciervo. Su cabeza torcida grotescamente hacia un lado, los ojos muertos fijos directamente en mí. La nieve cubría su pelaje de nuevo, pero esta vez solo en una capa ligera, como si lo hubieran colocado allí recientemente. El aire se me congeló en los pulmones. Aquello no era una broma, ni una coincidencia. Algo monstruoso había acomodado esa escena con cuidado. Me moví rápido, evitando mirarlo demasiado. Agarré mi equipo de la tienda y dejé atrás Chimney Pond, descendiendo impulsado por un terror ciego. El descenso fue brutal. Cada paso ponía a prueba mi fuerza. La nieve se acumulaba con rapidez, ocultando los puntos de referencia conocidos, transformando el sendero en un laberinto traicionero de hielo y rocas cubiertas de escarcha. Los dedos me ardían con el frío intenso. Pronto se volvieron insensibles. Los pies siguieron el mismo destino. Primero un dolor punzante, luego nada. Las horas pasaban envueltas en una neblina de desesperación. Cada sonido a mi alrededor se volvía siniestro. Una rama que crujía, el viento gimiendo entre los barrancos lejanos, la nieve cayendo de golpe desde las ramas sobre mí. Sombras se movían en los bordes de mi visión, rápidas, esquivas,
desaparecían en cuanto intentaba fijarlas con la mirada. Mi paso se hizo lento. La debilidad me dominaba. El simple acto de respirar se volvió casi imposible, mis pulmones ardiendo con el aire helado. Seguí adelante a la fuerza, impulsado únicamente por un instinto animal, primitivo, de sobrevivir. El rostro de Ben me perseguía en cada paso. Su sonrisa serena quedó grabada en mi memoria como fuego. Para cuando llegué a Roaring Brook, la oscuridad había caído de nuevo, más profunda y fría que antes. La estación de los guardabosques emergió de entre la negrura, débilmente iluminada, un faro de calor y vida. Mis piernas cedieron a pocos metros de la puerta. Me desplomé en la nieve, mi mente girando en espirales hacia la oscuridad. Cuando desperté, unas luces fluorescentes me atravesaban la visión como cuchillos. Voces resonaban a lo lejos, urgentes, preocupadas. Varios guardabosques me rodeaban, con expresiones sombrías. Un dolor punzante floreció en mis manos y pies, apuñalante, implacable. Bajé la mirada y, horrorizado, vi 2 de mis dedos ya ennegrecidos por la congelación. «Ben», susurré con la voz rota, débil, desesperada. «Ben todavía está allá afuera». Uno de los guardabosques puso una mano suave sobre mi hombro. «Ya tenemos un grupo de búsqueda en camino, solo descansa ahora». Sacudí la cabeza con violencia, el pánico volviendo a apoderarse de mí. No entienden. Algo nos estaba siguiendo. Lo tomó. Se fue sonriendo, como si hubiera escuchado a alguien llamándolo a casa. El guardabosques lanzó una mirada incómoda a los demás, intercambiando silenciosos gestos de inquietud. No me ofrecieron palabras de consuelo ni promesas vacías. Solo asintieron con labios apretados y ojos turbios. Días después, mientras me recuperaba en una cama de hospital, vendado y roto, un guardabosques me visitó en privado. Su voz era baja, casi un susurro, como temiendo ser escuchado. «Nunca encontramos a tu amigo», dijo con gravedad, «pero sí encontramos otra cosa cerca de Chimney Pond. Un ciervo de pie, exactamente como lo describiste». Se detuvo, visiblemente afectado, antes de continuar. También había huellas, grandes, descalzas, pero distintas, no humanas. Su voz se desvaneció, los ojos perdidos, perseguidos por recuerdos que no quería revivir. ¿Sabes? Cada ciertos inviernos alguien desaparece allá arriba. La gente susurra historias. Rastros sin explicación, voces en la oscuridad. Se levantó bruscamente, girando hacia la puerta. Solo se detuvo una vez más antes de dejarme solo. «Tuviste suerte», murmuró suavemente. «Sea lo que caza allá arriba, no suele dejar que la gente se marche». Sus palabras permanecieron mucho después de que la puerta se cerrara. Afuera, por la ventana del hospital, la montaña se alzaba, silenciosa y paciente, ocultando sus secretos bajo la nieve profunda y las sombras. Siempre me he sentido en casa en el frío. Soledad esculpida en hielo, silencio tan espeso como ventisqueros. Supongo que por eso el Parque Nacional Glacier me llamó de la manera en que lo hizo. O quizá fue simplemente el deseo obstinado de un biólogo ambicioso, empeñado en rastrear cabras montesas a través de un terreno que apenas toleraba a los humanos. Claire Renner y yo pasamos meses solicitando al servicio del parque un permiso especial de acceso invernal a las crestas remotas cerca del monte Cleveland, un pico dentado e infame por su clima impredecible. Cuando por fin nos otorgaron el permiso, los guardabosques parecían vacilantes, sus advertencias eran crípticas y sus sonrisas incómodas. «Cuiden donde pisan», murmuró uno en voz baja mientras cargábamos nuestro equipo. Parecía querer decir algo más, pero se conformó con el silencio. La caminata hasta allí fue implacable.
Una ola de frío hizo que la temperatura descendiera muy por debajo de cero. Nuestras raquetas de nieve crujían ruidosamente contra la nieve fresca mientras ascendíamos, el aliento formando nubes fantasmales que nublaban nuestra visión. Claire avanzaba con confianza, su cabello castaño rojizo oculto bajo un gorro de lana, los ojos fijos en el horizonte helado. Su fortaleza era esa: concentración, determinación, una resolución inquebrantable. La mía estaba en la paciencia, en la observación silenciosa y en la disposición a esperar. Juntos hacíamos un buen equipo. Tras horas luchando contra la pendiente, llegamos a la vieja torre de vigilancia contra incendios, abandonada, encaramada en el extremo norte de Stony Indian Ridge. Se erguía áspera y esquelética, un centinela desgastado sobre campos de nieve que se extendían sin fin hacia los valles. Cerca levantamos nuestra pequeña tienda resistente al viento y colocamos cámaras trampa en puntos estratégicos a lo largo de tenues senderos de cabras que habíamos marcado en los mapas. La primera tarde transcurrió en un silencio intenso, mientras la oscuridad envolvía la montaña en tonos grises. Calentamos sobres de chili deshidratado, el vapor elevándose entre nosotros. Los chistes de Claire fueron suavizando poco a poco el peso opresivo del aislamiento. Cuando el viento arreció, enviando pequeños remolinos de nieve alrededor de la tienda, nos acomodamos en la rutina familiar de organizar el equipo y revisar inventario. Un sonido nos puso alertas a ambos, brusco y distinto en el silencio. Un crujido constante, deliberado, en la nieve más allá de la tienda. Los ojos de Claire se encontraron con los míos, abiertos, pero serenos. «Una cabra», susurró, con la voz tensa. «Quizá», dije lentamente, sin estar del todo convencido. Yo conocía el ritmo de una cabra montesa. Esto era más pesado, medido, preciso. Tras un minuto, el sonido se detuvo de golpe. Abrimos el cierre de la tienda con cuidado, las linternas proyectando débiles haces a través de la cortina de copos. Barrí el área con la luz, revelando solo huellas frescas, impresiones largas, profundas, con dedos alargados y extrañamente articulados. «¿Qué demonios deja huellas así?», murmuró Claire. «Un oso, quizá», dije con duda, inclinándome a examinarlas de cerca. Pero mis entrañas no coincidían con esa respuesta. No había marcas de garras, solo pisadas articuladas de forma extraña, espaciadas como si algo enorme hubiera pasado caminando con calma. Volvimos a la tienda, sellándonos de nuevo dentro de aquella frágil calidez. Esa noche ninguno de los dos durmió profundamente. Claire se agitaba a ratos, despertándome cada vez. Su respiración se aceleraba con sueños que no recordaba con claridad. Al amanecer, el silencio quebradizo regresó, nítido e inmóvil. Encontramos que nuestras cámaras trampa habían sido activadas, pero no ofrecían imágenes claras, solo marcos en blanco y ráfagas de estática. Claire intentó bromear, pero su tono estaba cargado de inquietud. «Falla técnica, supongo. Las temperaturas arruinando la electrónica». «Probablemente», respondí, sin convicción. Nos internamos más en la cresta para colocar más trampas y encontrar huellas más claras de cabras. A mitad del día, algo llamó mi atención. Una rama de pino rota limpiamente, clavada en la nieve en un ángulo perfecto de 90 grados, desafiando la gravedad de la naturaleza. No era un accidente, era intencional. Claire la observó perpleja, pero ocultando la preocupación bajo una fachada profesional. «El viento puede hacer cosas raras aquí arriba», dijo con desdén, pero sus palabras sonaron huecas. La noche cayó de nuevo con rapidez, la oscuridad comprimiéndose alrededor de nuestra pequeña tienda. Nos sentamos en silencio, cada uno absorto en sus notas de campo y pensamientos cautelosos. Claire se durmió primero, pero el sueño me eludía. Escuchaba, tenso, atento a cada matiz del viento,
a cada movimiento de la nieve acumulándose afuera. Algo tiraba de los bordes de mi visión, una sombra alta y angulosa, erguida e inmóvil en la línea de árboles. Mi corazón se detuvo un instante, la adrenalina recorriéndome las venas. Me froté los ojos, convencido de que el cansancio me estaba engañando, pero la silueta permanecía allí, terca, inconfundiblemente presente, aunque imposible de definir con claridad a través de la nevada. «Claire», susurré con urgencia, sacudiéndola para despertarla. Ella se sobresaltó, los ojos nublados por el sueño. «¿Qué pasa?» «Hay algo afuera», dije, con el pulso acelerado. Pero cuando Claire entornó la mirada hacia la penumbra, la figura pareció disiparse, fundiéndose de nuevo en la oscuridad indistinta tan silenciosamente como había aparecido. Me puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Árboles y sombras, Ethan. Nada más». Pero ninguno de los dos lo creyó de verdad. Mientras nos acurrucábamos de nuevo en un descanso inquieto, yo me quedé mirando el techo de la tienda, escuchando intensamente el viento, repasando en mi mente la extraña rama clavada, las huellas extrañamente humanas y aquella silueta inquietante de pie en la nieve. Habíamos pasado suficiente tiempo en la naturaleza como para confiar en la intuición, para sentir cuando algo estaba terriblemente mal. Y esa cresta, esa columna de tierra azotada por el hielo sobre la vasta extensión de glaciares, se sentía peligrosamente equivocada. La mañana se abrió paso, gris y quebradiza. El sueño me había abandonado por completo, dejándome una fatiga que se sentía como hielo asentándose en mis huesos. A mi lado, la respiración de Claire era superficial, inquieta. Apenas hablamos mientras nos equipábamos. Afuera nos esperaba un mundo transformado. La fuerte nevada de la noche había borrado nuestras huellas, convirtiendo el paisaje en una extensión intacta de silencio helado y absoluto. El ceño de Claire se frunció mientras inspeccionábamos el perímetro de nuestro campamento arruinado. La tienda yacía hecha trizas, la tela rasgada con precisión deliberada, no por garras de animal, sino por otra cosa. Nuestro equipo estaba esparcido metódicamente, como si alguien hubiera examinado cada objeto con cuidado. La comida, las raciones de emergencia, la estufa, todo había desaparecido. Fuera lo que fuese, sabía exactamente lo que quería, dijo Claire en voz baja, la tensión apretándole la voz. Mis ojos se posaron en un patrón más profundo de huellas que rodeaban el campamento. Más claras ahora, en la nieve fresca. Dedos largos, separaciones imposibles de amplias, hundidas profundamente en el polvo blanco. Se me cerró el pecho. Eran humanas, descalzas, pero demasiado grandes. Claire se arrodilló, apartando hielo de su equipo. «Tenemos que irnos, Ethan. Ahora». Asentí rápido, volviendo a empacar lo poco rescatable, mi mente intentando desesperadamente encontrar explicaciones racionales. Pero cuando levanté la vista hacia la cresta alta, un nudo de miedo se me apretó en el estómago. La figura de anoche aún rondaba mi memoria, rígida e inmóvil. Abandonamos el campamento con rapidez, dirigiéndonos al sur, intentando retomar el camino hacia los límites del parque. Pero la fuerte nevada distorsionaba cada referencia, borrando mi mapa mental. Tras horas luchando contra nieve hasta la cintura, un promontorio rocoso se alzó frente a nosotros, recortado contra la extensión blanca. Al acercarnos, Claire se detuvo en seco. Su rostro estaba pálido, los ojos fijos en la pendiente superior. «Hay alguien allá arriba», susurró, entrecerrando los ojos ante el resplandor. Seguí su mirada. Al principio, no vi más que sombra y roca. Luego, un movimiento fugaz, una silueta que se deslizaba brevemente detrás de una piedra. Alta, enjuta, inconfundiblemente erguida, coronada por una maraña extraña de astas. Mi pulso se disparó violentamente. «¿Lo viste?» Su voz temblaba. «Sí», respondí débil.
apenas audible incluso para mí mismo. La figura desapareció rápidamente tras el promontorio. Claire me miró, con los ojos muy abiertos pero resuelta. Tenemos que seguir. Para media tarde, un viento helado se levantó de nuevo, aullando a nuestro alrededor. El frío se filtraba cada vez más profundo, entumeciendo dedos y pies hasta que el simple movimiento se volvió un esfuerzo doloroso. Cuando por fin nos detuvimos a descansar bajo un pequeño grupo de pinos castigados por el viento, las manos de Claire temblaban violentamente. Sus botas, desgastadas por la humedad constante, estaban empapadas. «Estás helada», dije, arrodillándome a su lado, preocupado por lo pálida que se había puesto. Sus ojos estaban distantes, desenfocados. La hipotermia era ya una posibilidad peligrosa. «Estoy bien», murmuró con terquedad, pero el temblor en su voz la delataba. La tarde cayó con rapidez, y las sombras se fundieron en oscuridad. Encontramos un pequeño hueco cerca de los árboles, e improvisamos un refugio con ramas caídas y montones de nieve. Exhausta, Claire se deslizó en un sueño inquieto. Yo permanecí despierto, atento a cada susurro del viento, a cada crujido y quejido de la nieve y el hielo. Algún tiempo después de medianoche, Claire se movió a mi lado. «Necesito salir un momento», susurró con voz ronca. «Sé rápida», advertí en voz baja, con el estómago anudado mientras desaparecía en la oscuridad que giraba más allá del refugio. Los minutos pasaron, arrastrándose pesados en un silencio incómodo. Claire no regresaba. La inquietud se convirtió en pánico. Llamé suavemente. «Claire». Mi voz apenas se abrió paso en la noche, tragada por el viento y la nieve. Sin respuesta. Me incorporé de golpe, el corazón martilleando, siguiendo sus huellas débiles iluminadas apenas por mi linterna frontal. Conducían lejos del refugio, hacia una gran roca cubierta de nieve que sobresalía del suelo helado. Allí, las huellas se detuvieron bruscamente, sin señales de lucha, sin gritos, solo vacío. Mi respiración se volvió entrecortada, nubes de pánico empañando mi visión. Entonces, algo llamó mi atención. Medio enterrado en la nieve fresca, un pequeño fragmento afilado. Pasé los dedos, apartando la escarcha, revelando la punta rota de una asta. La garganta se me cerró. Miré desesperado a mi alrededor, llamando más fuerte, ya frenético. Solo el silencio respondió. El miedo helado se me clavó más hondo. Las rodillas me flaquearon cuando el viento atravesó el hueco con crueldad gélida. Solo, abandonado. Me quedé temblando violentamente mientras la realización se filtraba lentamente a través de la incredulidad. Claire se había ido. El frío ya se había hundido bajo mi piel, infiltrándose en huesos y médula hasta que cada movimiento era una tortura lenta. Avancé tambaleante, apenas impulsado por el pánico y la adrenalina. La desaparición de Claire se repetía sin tregua en mi cabeza, sus huellas terminando de golpe, aquel fragmento de asta rota acosándome como una acusación silenciosa. El estómago se me retorcía, desgarrado por el miedo y algo peor, culpa. Me volví hacia la cumbre, hacia la vieja torre de vigilancia contra incendios encaramada en lo alto de Stony Indian Ridge. La estructura apenas se distinguía a lo lejos, una silueta áspera recortada contra el resplandor pálido de estrellas lejanas. Mis botas se hundían pesadamente en la nieve, cada paso mecánico, impulsado más por desesperación que por fuerza. Lo que hubiera tomado a Claire aún acechaba en las sombras, invisible, esperando, observando. Cuando por fin llegué a la torre, el viento rugía con furia, desgarrando la piel expuesta. Las escaleras de madera crujían ominosas bajo mi peso, mientras ascendía hasta el estrecho descansillo. La torre era antigua, castigada por la intemperie y desolada, pero ofrecía refugio, por frágil que fuera, y la leve esperanza de poder comunicarme por radio para pedir ayuda.
Forcé la puerta oxidada y entré tambaleándome, cerrándola de golpe tras de mí. Las horas se arrastraron lentamente mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. El cansancio tiraba de mi conciencia, pero el miedo me mantenía despierto. Afuera, pasos rítmicos, tenues pero deliberados, comenzaron a rodear la torre, crujiendo en la nieve con cadencia inquietante. Mi pulso se aceleró dolorosamente. Era el mismo andar metódico que había acechado nuestro campamento noches antes. Me pegué contra la pared de madera helada, conteniendo la respiración, escuchando impotente. Entonces, un roce sordo resonó suavemente a través de las tablas, justo junto a mi cabeza. Lento, deliberado. El pánico me inundó, el corazón golpeando salvajemente. Permanecí inmóvil, luchando por guardar silencio, cada nervio tensado al límite. El aire helado se colaba por las grietas estrechas, mordiendo con fiereza mi piel expuesta. Afuera, el silencio volvió, pesado, expectante. Incapaz de soportar más la tensión, avancé con cautela hacia la ventana, obligándome a mirar hacia la penumbra iluminada por la luna. La nieve caía suavemente, engañosamente tranquila, pero entonces, más allá del límite de la luz, algo se movió. Una figura alta y huesuda permanecía inmóvil en la línea de los árboles, bañada débilmente por la luz pálida de la luna. Un par de astas coronaban su silueta sombría, inconfundibles incluso a la distancia. Retrocedí bruscamente, con el corazón desbocado. Parpadeé rápido, intentando negar lo que había visto. Y entonces, lenta, horriblemente, una voz se elevó en el aire helado. La voz de Claire, fina, temblorosa, distorsionada por la distancia y por algo antinatural en su interior. Llamaba mi nombre con suavidad, suplicante, resonando de forma inquietante en la oscuridad congelada. Ethan, Ethan. La náusea me subió amarga a la garganta. Cerré los puños, sacudido por violentos temblores. Esa voz. No era Claire. No podía ser Claire. Sin embargo, el sonido se me incrustaba hondo, desgarrando los nervios hasta que mi mente se confundió con el pánico. Mareado, desesperado, retrocedí tambaleándome desde la ventana, desplomándome pesadamente en el suelo áspero de madera. El frío se filtraba sin piedad en mis huesos, entumeciendo pensamientos y sentidos. El agotamiento me reclamó, borrando las fronteras entre sueño y vigilia. Los sueños se mezclaban cruelmente con la realidad. Imágenes del rostro sonriente de Claire, deformado grotescamente por astas retorcidas, con los ojos abiertos y acusadores. Mi mente se deshilachaba, los bordes desmoronándose hacia la locura. Me sobresalté al despertar con la débil llegada del amanecer, un resplandor gris filtrándose por las ventanas escarchadas. Voces resonaban desde abajo, voces humanas, claras y urgentes. Pasos apresurados subieron las escaleras, y de repente la puerta se abrió de golpe, revelando guardabosques con gruesos equipos de invierno, los rostros tensos por la preocupación y la confusión. Mi alivio se rompió en pedazos al toparme con sus miradas cansadas. Sus ojos descendieron, y los seguí horrorizado. Mis pies estaban desnudos, pálidos, azulados por la congelación. Mis botas estaban junto a la puerta, intactas, secas, exactamente donde las había dejado al entrar en la torre. La confusión me envolvió mientras ellos me levantaban con cuidado, murmurando palabras tranquilizadoras que apenas registraba. Clare, grazné débilmente, la voz áspera, la garganta destrozada por el frío. Claire todavía está ahí afuera. Ellos intercambiaron miradas breves, preocupadas, antes de conducirme lentamente hacia abajo, de nuevo al amargo frío. Brigadas de búsqueda recorrieron la cresta de forma exhaustiva, meticulosa, pero no hallaron nada. Ni huellas, ni sangre, ni evidencia de la existencia de Claire más allá de nuestro campamento destruido. Días después, recostado en una habitación estéril de hospital,
Lejos del aislamiento implacable de Glacier, escuché una conversación en voz baja entre dos guardabosques fuera de mi puerta. Su historia coincide exactamente con lo que pasó el año pasado, casi palabra por palabra. Un momento de silencio tenso. Luego, la respuesta, aún más baja, cargada de inquietud. Asegúrate de borrarlo de los registros otra vez. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, dejándome solo, vacío, temblando bajo las sábanas delgadas del hospital. Pero sus palabras quedaron inconfundibles, claras. Fuera lo que fuese que le pasó a Claire, fuera lo que fuese que nos acechó en aquella naturaleza congelada, la verdad permanecería enterrada bajo hielo y secreto, encerrada para siempre en el silencio de la cresta. Era mi última oportunidad. Al menos eso fue lo que dijo Mike cuando me entregó las llaves de la vieja cabaña. Apenas había sobrevivido a mi última sobredosis, y todos los que todavía se molestaban en hablar conmigo ya se habían despedido de mí en su mente. Mike, sin embargo, mi amigo más antiguo, pensó que me debía este último intento. El lugar pertenecía a su abuelo, una cabaña rústica, sin conexión a la red, escondida en lo profundo del bosque nacional Huron-Manistee, en Michigan, cerca de un sitio que los lugareños llamaban de forma ominosa Starved Hollow. Se suponía que sería un lugar tranquilo y pacífico, un lugar donde pudiera desintoxicarme sin tentaciones. Mike me había contado que la tierra tenía historia, algo vago sobre un antiguo campamento de caza Anishinaabe y un folclore oscuro. En ese momento me sonó a superstición. En ese momento, no me importó. Mike me dejó en el inicio del sendero temprano un lunes por la mañana, con el sol todavía bajo y el bosque cubierto por un velo fino de neblina. Cargaba una mochila con comida enlatada, fósforos, un reloj con GPS y un teléfono satelital. Mike me recalcó que el teléfono era solo para emergencias. Pasara lo que pasara, tenía que resistir hasta que él regresara en 5 días. La caminata hasta la cabaña tomó unos 40 minutos. Mis piernas temblaban todo el camino. El síndrome de abstinencia ya me devoraba los músculos y me nublaba la mente. Finalmente, el lugar apareció a la vista. Una estructura baja rodeada por densos pinos, rústica e inhóspita. Abrí la puerta y entré, recibido por un aire rancio y polvo flotando en los rayos débiles de sol. La primera noche fue un infierno. Oleadas de náuseas y escalofríos sacudieron mi cuerpo hasta el amanecer. Cada minuto se estiraba en una eternidad. Los crujidos y estallidos de la vieja cabaña se retorcían en mis oídos febriles, convirtiéndose en susurros y pasos. Por la mañana estaba empapado en sudor, temblando, encogido en una litera como un niño enfermo. El segundo día pasó en un borrón similar, aunque logré tragar un poco de sopa enlatada. Mi estómago protestó con calambres violentos, pero el alimento me estabilizó un poco. Aún así, mi mente vagaba hacia rincones oscuros, inventando formas en el borde de mi visión, rostros asomándose a través de los vidrios sucios de la ventana. Sabía que no debía confiar en mis sentidos. Le eché toda la culpa de esas alucinaciones al síndrome de abstinencia. Al tercer día, el dolor se había atenuado, aunque un zumbido de ansiedad seguía instalado en mi pecho. Alrededor del mediodía me animé a salir por leña. El cielo estaba gris, nubes pesadas bloqueando cualquier calor que pudiera dar el sol. Mientras apilaba troncos cerca del porche, un movimiento repentino en la línea de árboles atrajo mi mirada. Algo pálido parpadeó entre las ramas. Un destello rápido. Me quedé observando, escaneando el bosque con el corazón acelerado. Contuve la respiración, esperando otra señal. Pasaron minutos. Nada se movió. Lo atribuí al agotamiento y los nervios. Regresé adentro y cerré la puerta con llave. La oscuridad cayó rápido esa noche y avivé el fuego de la estufa para mantener la cabaña cálida.
Mientras las llamas crepitaban suavemente, me senté escuchando los sonidos nocturnos, convenciéndome de que imaginaba el crujir distante de hojas y ramas partiéndose. Pero pronto otro ruido llegó a mis oídos, gruñidos bajos, guturales, animalescos, pero distorsionados. Resonaban más allá de las paredes de la cabaña, demasiado cerca para mi gusto. Me incorporé de golpe, alerta, aferrándome al borde de la litera. Mi pulso retumbaba en los oídos mientras los gruñidos se hacían más fuertes. Y de pronto cesaron. El silencio me aplastó. Mi respiración se volvió corta, cautelosa. Luego, lentamente, algo raspó el exterior de la cabaña. Un sonido prolongado, áspero, como un cuchillo arrastrado suavemente sobre la madera. Tragué saliva con dificultad y me obligué a levantarme, avanzando en silencio hacia la ventana. Mis dedos temblaban cuando aparté apenas la cortina para asomarme afuera. La luz de la luna iluminaba el claro, fría y dura. Al principio no vi nada inusual, pero luego bajé la mirada. Surcos profundos y desiguales marcaban la madera justo debajo del alféizar. Cortes recientes, claramente visibles sobre la superficie vieja y desgastada. Se me cerró la garganta. Lo que había hecho esas marcas era deliberado y fuerte. Retrocedí de golpe, casi tropezando conmigo mismo. Mi vista se deslizó hacia la puerta principal, confirmando otra vez que estaba atrancada. Empecé a dar vueltas, respirando de forma desigual, debatiendo si debía usar el teléfono satelital, pero al final me convencí de no hacerlo. Era paranoia por la abstinencia. Tenía que serlo. Dormir fue imposible, aunque el agotamiento me arrastró a una inconsciencia intranquila ya entrada la noche. Los sueños y la realidad se mezclaban entre sí. Cuando el amanecer finalmente se filtró débil por los vidrios sucios, me obligué a salir otra vez, con el hacha bien apretada en la mano. Rodeando la cabaña con cautela, encontré más arañazos, esta vez más profundos, más altos, casi a la altura de mi cintura en la pared trasera. La madera astillada todavía se veía fresca, cortante al tacto. Algo animal, pero también preciso, los había hecho. Entonces noté huellas en la tierra húmeda, largas y espaciadas de forma extraña, perdiéndose en el bosque. Eran demasiado alargadas para ser humanas, demasiado irregulares para pertenecer a algún animal que conociera. El pecho se me apretó con un frío que no tenía nada que ver con la abstinencia. Mirando hacia el bosque denso, sentí ojos fijos en mí desde la línea oscura de los árboles. Algo esperaba allí afuera, observando en silencio. Retrocedí hacia adentro y cerré la puerta otra vez, corriendo las cortinas con fuerza. El único sonido era el goteo constante del sudor frío por mi espalda. Lo que había creído paranoia, lo que había descartado como alucinaciones, ahora sabía que era algo muy real y muy errado, que habitaba ese tramo de bosque aislado, y sabía que yo estaba allí. No volví a salir de la cabaña hasta casi el mediodía. Ya no podía ignorar más la sensación. Algo estaba afuera. Pasé horas mirando el reloj GPS, caminando de un lado a otro en el interior reducido, convenciéndome de que lo que había visto u oído era exagerado por la abstinencia. Pero cuando llegó el mediodía, la desesperación me obligó a salir de nuevo, hacha en mano y el pulso martillando. La luz del sol se filtraba débil a través de las nubes pesadas, ofreciendo un consuelo mínimo. El claro alrededor de la cabaña parecía intacto, pero el silencio extraño del bosque me presionaba como una presencia física. Los pájaros, que deberían llenar el aire con cantos, estaban callados. Avancé lentamente hacia el sendero por el que había llegado, mirando constantemente las sombras que se movían entre los pinos espesos. Solo había caminado unos 20 minutos cuando me di cuenta de que algo andaba mal. El camino había cambiado de alguna manera, se veía distinto, más estrecho, ahogado por la maleza. El pánico me cerró la garganta cuando miré el reloj GPS. La pantalla parpadeaba errática,
La brújula digital giraba sin rumbo, incapaz de fijar dirección alguna. Frustrado, me di la vuelta para intentar regresar sobre mis pasos, pero los árboles se fundieron en un laberinto de pinos idénticos y maleza. Pasó una hora antes de que finalmente encontrara el camino de regreso, el corazón golpeando dolorosamente en mi pecho. La cabaña estaba exactamente como la había dejado, pero incluso sus paredes modestas ofrecían ahora menos consuelo. Una vez adentro, revisé el teléfono satelital, desesperado por escuchar la voz tranquilizadora de Mike. Estaba muerto, completamente inservible, a pesar de que horas antes estaba cargado por completo. A medida que la noche se acercaba, mi ansiedad se intensificaba. Atrincheré la puerta con leña, amontoné muebles pesados frente a las ventanas y me senté mirando fijamente las brasas moribundas en la estufa de leña. El estómago se me retorcía dolorosamente por el hambre, pero el miedo hacía imposible comer. Alrededor de la medianoche, los ruidos regresaron. Al principio eran suaves, llamados lejanos de aves que resonaban tenuemente a través de la oscuridad, llamados extrañamente deformados, cada sonido demasiado uniforme, demasiado deliberado. Apoyé el oído en la ventana cubierta, conteniendo la respiración, esforzándome por escuchar. Entonces lo oí claramente, inconfundible, humano, flotando suavemente desde el bosque. Estoy bien. Solo necesito dormir. Mi propia voz. Palabras que había dicho más temprano ese mismo día, perfectamente replicadas. El sonido me heló hasta los huesos, una oleada de náusea subiendo con violencia en mi estómago. Retrocedí, aferrando el hacha con fuerza. El silencio volvió, opresivo e inquebrantable. De pronto, un golpeteo seco resonó en la ventana junto a mí, suave al inicio, luego más deliberado. Mi corazón martilló contra mis costillas mientras algo arañaba lentamente el vidrio, uñas arrastrándose con una precisión calculada. Me quedé paralizado mirando la ventana cubierta, rogando que mi mente dejara de correr, que pudiera recuperar el control, pero mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Los minutos se estiraron dolorosamente hasta que el silencio regresó. Finalmente, mis piernas me llevaron hasta la litera, donde el agotamiento venció al miedo, arrastrándome a un sueño inquieto. La mañana trajo solo un alivio temporal. El bosque parecía en paz otra vez, bañado en una luz gris y sin vida. Con cautela, salí y rodeé la cabaña, hacha lista en la mano. Cerca de la pila de leña descubrí algo extraño, un pequeño montón de cabello, enredado y mugriento. Y junto a él, un diente blanco diminuto, perturbadoramente humano, sucio y astillado. La bilis me subió a la garganta y retrocedí despacio, los ojos recorriendo las sombras, esperando que la figura pálida emergiera en cualquier momento. Al seguir revisando el perímetro, mi mirada cayó sobre huellas frescas estampadas en el barro, largas y extrañas, casi humanas, pero distorsionadas. El espacio entre cada pisada era antinaturalmente amplio, como si aquello hubiera avanzado a saltos torpes más que caminando. Me apresuré a entrar de nuevo, las manos temblando tanto que necesité varios intentos para asegurar el pestillo de la puerta. La luz del día se desvaneció otra vez en un crepúsculo lúgubre y opresivo. Empapé un trapo con combustible de la estufa y lo dejé junto a una bengala que había puesto en la mesa. Preparado o no, si esa cosa volvía, no estaría indefenso. La noche cayó rápidamente y no tardó en regresar. Primero lo escuché debajo de mis pies, un rascarse bajo las tablas del piso, arrastrándose lento, deliberado, circulando directamente bajo mí. Sujeté el hacha con fuerza, congelado, respiración contenida y controlada. El raspado se hizo más fuerte, algo moviéndose, presionando hacia arriba contra la madera, probando la superficie. Mis músculos ardían de la tensión, la mandíbula apretada me dolía. De repente, el ruido cesó, reemplazado por un silencio sofocante. Apretando más fuerte el hacha,
Me acerqué a la ventana y encendí la linterna frontal, lanzando un rayo de luz blanco y áspero hacia la oscuridad. La figura estaba allí, inmóvil, iluminada brutalmente en el resplandor. El estómago me dio un vuelco violento al verla. Sus extremidades eran largas y huesudas, la piel pálida pegada delgada sobre los huesos, mechones de pelo ralos y enmarañados. Sus ojos miraban vacíos, completamente blancos, huecos. Por un instante horrible no pude moverme, congelado bajo esa mirada muerta. Sin advertencia, se lanzó de lado, escabulléndose hacia la oscuridad. No corriendo, sino moviéndose en 4 patas, grotescamente antinatural, arrastrándose bajo como un insecto enorme, desapareciendo al instante entre la espesura de los pinos. Tropecé hacia atrás, respirando con dificultad, el corazón golpeando con dolor. Me dejé caer pesadamente en la litera, los dedos temblando, el hacha todavía apretada contra mi pecho. Fuera lo que fuese, me había encontrado. Me había seguido. Y ahora sabía con una certeza enfermiza que no iba a dejarme en paz. Me desperté de golpe, incorporándome bruscamente en la penumbra del amanecer. El pecho me ardía, el corazón desbocado. Algo me había arrancado del sueño, aunque la cabaña estaba completamente silenciosa ahora, envuelta en sombras frías. Permanecí inmóvil, aguzando el oído por cualquier indicio de movimiento. Mi respiración se cortó de golpe cuando el piso crujió, suave pero inconfundible, dentro de la cabaña. El pánico me recorrió las venas. Lentamente, dolorosamente lento, giré la cabeza hacia la esquina más alejada del cuarto. Nada se movía allí, pero el aire se sentía espeso, opresivo. Entonces otro sonido, una respiración irregular y baja, cerca de la puerta. Era profunda, áspera, antinatural. Mi pulso martillaba con fuerza en los oídos mientras aferraba el hacha a mi lado. Reuniendo todo el valor que quedaba en mi cuerpo debilitado, deslicé los pies en silencio sobre el suelo frío de madera. Cuando me incorporé, la sombra cerca de la puerta se agitó de golpe, raspando contra la pared y desplazándose hacia la salida. En la penumbra alcancé a vislumbrar una figura alta y cadavérica, con los huesos visibles bajo una carne enfermiza y translúcida. Las rodillas casi se me doblaron, la adrenalina inundando cada nervio, obligándome a mantenerme de pie. Me lancé hacia adelante, hacha en alto, pero la figura se deslizó rápidamente afuera por una rendija en la puerta entreabierta. La cerré de golpe, el cuerpo sacudido violentamente, y atranqué el picaporte con una silla de madera. Huellas embarradas cubrían el suelo de la cabaña, alargadas y grotescas. Entonces comprendí, con una claridad sombría, que si me quedaba allí no sobreviviría otra noche. Tenía que salir. La mañana se arrastró dolorosamente, cada minuto una eternidad. Rebusqué cada resto de queroseno de la estufa, empapando trapos y mantas viejas, colocándolos meticulosamente por el interior. El corazón me martillaba mientras dejaba una bengala junto a la estufa, posicionada peligrosamente en el borde. Mis ojos se desviaron hacia el teléfono satelital, aún muerto. Lo dejé caer amargamente al suelo, aplastándolo con la bota en un arranque de ira frustrada. Se sintió como otro cordón de vida cortado, otra broma cruel. La oscuridad llegó rápido. Nubes pesadas cubrían el cielo vespertino. El silencio oprimía, sofocante, roto solo por el tic-tac apagado de mi reloj. Cuando el bosque finalmente susurró de nuevo, tenue y distante, mi cuerpo se tensó instintivamente. La boca me sabía metálica, la sangre golpeando en mis sienes. Presioné play en mi reloj GPS, activando un canto de ave grabado, repitiéndose suavemente desde la litera. Sus notas rítmicas y suaves llenaron la cabaña. Momentos después, desde afuera llegó una imitación en respuesta, deformada, extraña, antinaturalmente precisa. Estaba cerca, esperando. El corazón me golpeaba.
Encendí la bengala y la coloqué con cuidado sobre el tubo de la estufa, equilibrada para caer con la más mínima vibración. Contuve la respiración dolorosamente mientras retrocedía, hacha firmemente en mano, hasta alcanzar la ventana trasera. La abrí con esfuerzo, dejando que el aire fresco de la noche me golpeara la piel húmeda de sudor. Con una última mirada al interior sombrío de la cabaña, trepé hacia afuera, los pies cayendo suavemente en la tierra húmeda. La imitación distante se hizo más fuerte, acercándose rápidamente. El miedo me atravesó como fuego blanco, y corrí hacia el borde del bosque, tropezando a ciegas entre la maleza, sin atreverme a mirar atrás. Segundos después, un destello brillante iluminó el bosque, seguido de un rugido cuando las llamas explotaron dentro de la cabaña. El calor me lamió la espalda incluso a la distancia. Un chillido agudo y extraño surgió desde la estructura en llamas. El grito resonó, doloroso y distorsionado, retorciéndose entre los árboles. Corrí más fuerte, las ramas arañándome el rostro, los pulmones ardiendo. Mi pie se enganchó en una raíz expuesta, lanzándome de bruces contra el suelo del bosque. Un dolor agudo me atravesó la pierna, y la sangre comenzó a empapar los jeans rasgados. Apretando los dientes, arranqué una tira de mi camisa y la até alrededor de la herida profunda, avanzando cojeando, los pulmones jadeando, la visión nublada por lágrimas y sudor. La noche parecía interminable, cada sombra escondiendo otro horror. 2 veces creí escuchar movimiento detrás de mí, pasos suaves acompañando los míos, una respiración baja sincronizada con la mía. Pero cada vez que me giraba, solo la oscuridad y los árboles vacíos me devolvían la mirada. Exhausto y sangrando, seguí avanzando, impulsado únicamente por la desesperación más cruda. La primera luz del amanecer finalmente reveló terreno familiar. Un vistazo al sendero que había tomado días antes. El alivio me invadió, abrumador, y me tambaleé hacia la carretera. Me desplomé sobre la grava, cubierto de barro y sangre, cuando vi faros acercándose, brillantes, una salvación firme atravesando la neblina de la mañana. La camioneta se detuvo junto a mí, un hombre saltando en confusión y alarma. Su voz sonaba distante mientras pedía ayuda, el mundo oscureciéndose a mi alrededor. Días después, Mike regresó a la cabaña, o más bien, a lo que quedaba de ella. Restos chamuscados. Me visitó después, describiendo con el rostro pálido y sacudido lo que había encontrado. La cabaña se había consumido por completo, reducida a cenizas y escombros carbonizados. Pero, extrañamente, nada más había ardido. Ni los árboles de alrededor, ni siquiera los arbustos cercanos. Solo un círculo perfecto de tierra quemada, limitado enteramente al contorno de la cabaña. Un guardabosques, confundido y escéptico, no encontró rastro de incendio forestal ni de rayos. Más tarde, Mike habló en voz baja con un anciano Inishab, quien compartió la historia de un antiguo campamento de caza. Un lugar donde el hambre desesperada había llevado a los hombres a actos indecibles. Un alma en particular se había quedado allí, atrapada, maldita, eternamente hambrienta, imitando la vida para atraer a los vulnerables y perdidos. Cuando Mike terminó su relato, miré mi pierna vendada y sentí un escalofrío, atormentado por la figura de ojos vacíos que aún permanecía grabada en mi mente. Fuera lo que fuese, fantasma, demonio o retorcido vestigio de algo antiguo, era real y casi me había llevado.